tal, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Bienvenidos sean al TV Podcast número 51, que bueno, ya pasar de los 50 ya es como toda una situación interesante, así que pues me da mucho gusto. Como verán, no hemos sido muy constantes, pero aquí estamos y no estoy segura que este TV Podcast vaya a ser el último del año, pero espero que no, pero a lo mejor sí, pero bueno. Mientras tanto, quiero aprovechar este espacio de reflexión que, como ya se me está haciendo costumbre, lo estoy destinando a platicar de YouTube. Y es que me parece que es necesario, urgente, interesante hacer este tipo de ejercicios, porque yo, que soy una persona que ha defendido mucho la televisión y que me he tomado mucho el tiempo para leer y analizar y entender que hablar de la televisión no es únicamente hablar de lo que de pronto parecería lo más obvio, o mucha de la gente que hace una situación o que establece un pensamiento crítico, entre comillas, alrededor de este medio, siempre marcan mucho este asunto de lo ideológico. Siempre le dan mucho peso a una situación en lo económico, en lo político económico. Y dicen los académicos y toda esta gente que estudia y que enfoca estos fenómenos desde el punto de vista de la economía política de la comunicación, que es una línea de pensamiento que justamente se enfoca a estos temas, que no es posible pensar en estos temas sin, digamos, eliminándolos por completo de otros contextos, porque para hablar de la economía política de la comunicación hay que entender muchas otras situaciones o muchas otras realidades que viven los medios de comunicación. Y en este caso es importante enmarcarlos como industrias y como parte de una industria que genera un bien, pues a lo mejor es intangible, pero es un bien que tiene un producto, digamos, de carácter simbólico y que tiene sus propias características. En función de esto, lo que yo quiero ir aterrizando, porque esto es como una pequeña introducción a lo que quiero hablar, es que a mí se me hace muy curioso, porque la gente que de pronto se le va mucho al colmillo, a la yugular, a la televisión, tienen muy claras algunas cosas, pero olvidan de enmarcarlas también como un bien o bueno, un lugar para la creación de estos bienes simbólicos, y que estos bienes simbólicos también vienen cargados de un trabajo creativo y de personas, ¿no?, que le dan este carácter cultural. Y lo que me parece más curioso, ya para ir aterrizándolo, es que cuando llegan estas opciones streaming, por lo menos de inicio, y en el, digamos, en el tratamiento que se le da de manera colectiva, se le da el peso contrario a todo lo que venga del streaming, o en este caso vamos a retomar a YouTube como este paradigma de el lugar donde ahora es el usuario el que tiene la oportunidad de crear estos bienes simbólicos. Y en este sentido, digamos que de pronto me doy cuenta que todo este peso ideológico y político y económico que se le da a la televisión y a todas las industrias que se manejan, ¿no?, sobre todo a lo que es una empresa, ya no nada más hablando de la televisión, digamos, desde el punto de vista de la televisión pública, sino con las empresas, es completamente diferente cómo lo enmarcan o cómo se enmarca esto en el inconsciente colectivo a la hora de hablar de plataformas como Netflix, o en este caso, insisto, como YouTube. ¿Cuál es el punto de todo este rollo barato que les estoy dando? Bueno, que creo que es muy necesario y muy urgente entender que YouTube, si bien es este lugar donde tenemos una posibilidad real de, no nada más como consumidor, encontrar una gran gama de contenidos
que satisfagan alguna necesidad, ya sea de entretenimiento, ya sea de conocimiento, ya sea de contacto, ya sea de afinidad, digo, las causas pueden ser muchas. Ya en este sentido hay esta otra mirada de vernos también como productores, y como productores, ¿qué posibilidades nos puede dar? Y todo esto lo estoy comentando porque me parece que es un gran momento para también darle a YouTube este carácter de industria que ya lo tiene desde hace mucho tiempo y que está rebasando, creo que hoy más que nunca, y justamente el pretexto de lo que vamos a platicar hoy es este pretexto para ir un pasito más allá y decir, entender que YouTube ya también tiene esta posibilidad de estudiarse y de leerse desde el punto de vista de que es digamos, la empresa que está dando esta oportunidad para que todos subamos nuestros videos y, entre comillas, de manera gratuita los subamos y los podamos compartir entre nuestra gente y crear comunidad y bla, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque pues no hay que olvidar desde dónde está en este momento YouTube, que es parte de Google, quién es Google, en dónde están, qué hacen, quiénes son los dueños, a qué se dedican, tienen alguna liga con los gobiernos, y recordar que cuando ya lo estamos enmarcando en esto, ya no estamos hablando de una cuestión absolutamente local o nacional, como podríamos leerlo en los medios mexicanos, sino que ya tiene otras lecturas que a lo mejor mucha gente pasa de largo, o a lo mejor mucha gente obvia, pues porque no están en un contexto inmediato, pero vivimos en un mundo globalizado en donde ahora todas estas cosas de pronto sí resultan inmediatas. Bueno, basta choro. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? Que hay muchísimas cosas que nos están dando las noticias respecto a esta plataforma de YouTube. Y la primera que quiero apuntar es lo que pasó con este video, que es una tradición de cada fin de año que ya hace desde, si no tengo un mal dato, desde 1900, desde el año 2012, que es esto que le llaman el YouTube Rewind. ¿Qué es el YouTube Rewind? Es un video que de alguna manera es como una especie de un video conmemorativo y un reconocimiento a todo aquel contenido que marcó una tendencia en la plataforma durante el año que pasó. En este caso, y yo tengo muy claro los dos últimos, que creo que son los que yo he visto y los que conocí, que por ejemplo el del año pasado a mí me pareció una producción muy bonita, porque lo que hacen es reconocer, por ejemplo, tomaron la canción de Despacito, entonces el video comienza con Luis Fonsi y pasan a un montón de youtubers que, así poniéndolo en los términos muy coloquiales, la rompieron en 2017 y que tienen una trascendencia ya hablando de este asunto global. Entonces son youtubers que congrega YouTube para la grabación de estos videos, y bueno, uno como consumidor puede ir identificándose y encontrar a tu YouTube regional, a tu youtuber local, a la gente que tú sigues, y entonces, bueno, pues esto le causa a la plataforma una especie de, pues digamos así, de, no puedo decir autopromoción, pero son de estos promocionales o de estas maneras que tienen los medios de comunicación de hablar también de ellos, y que de pronto parecía que esto no pasaba mucho, pero de un tiempo para acá ha sucedido, y así como eventualmente vemos o veíamos, o bueno, lo seguimos viendo ahora si ustedes prenden la televisión y se encuentran, por ejemplo, a todo el talento de una televisora reunidos en un video bonito donde hay un arbolito y todos son muy felices y los de noticias se abrazan con los de deportes y no sé qué. Una cosa parecida tiene el cometido del YouTube Rewind. ¿Y cuál es la noticia? La noticia es que durante algunos años fue un video que generaba expectativa, la gente siempre acogía muy bien esto, y el punto era justamente esta celebración de lo que había sido lo más importante del año. Pero ¿qué pasó? Que el YouTube Rewind 2018
es una cosa un poco extraña. A mí pues no me gustó ni desde la producción. Tampoco crean que soy la mejor seguidora de youtubers del mundo mundial. O sea, yo creo que con lo que yo sigo mexicano tengo para dar y regalar, porque casi todo mi objeto de estudio lo enmarco siempre en un ámbito nacional, porque me parece que lo local es extensísimo y no lo puedo abordar tanto, entonces siempre me quedo con lo local. Pero sí hay figuras internacionales que reconozco y de las que he leído y he oído mencionar. Pero en este caso veo el video y no me hacen clic nada con nada. Los mexicanos que fueron, me parece que solo fueron los polinesios. Fue Luisito Comunica y fue que salió así como 2 nanosegundos. Alex Montiel, que además salió como Alex Montiel, no como el escorpión dorado. Y salió así 2 nanosegundos, ¿no? Le dieron mucho más pantalla tanto a los polinesios como a Luisito Comunica. Pero bueno, ¿qué hicieron ahora? Un video larguísimo de 8 minutos en donde sale Will Smith, que yo quiero creer que Will Smith tuvo relevancia, por ejemplo, en el ámbito latino, y Will Smith sacó su Instagram este año y entonces estuvo haciendo muchas cosas y que sacó su video con Marc Anthony y cosas así en Instagram. Y esto es bien raro. Yo he estado oyendo algunas reflexiones de youtubers que hacen esta reacción, estos videos de reacción sobre el YouTube Rewind. Y escuchaba yo uno que decía que qué está pasando porque Will Smith, pues sí, la pudo haber hecho muy bien, pero en una plataforma que no es YouTube. Entonces se supone que el YouTube Rewind es una celebración a lo que pasa en YouTube. Y entonces es como si, no sé, José Ramón Fernández hubiera salido en un video de Navidad de Televisa y entonces no tendría mucho que hacer, ¿no? Digámoslo una cosa así. Y dentro de eso, bueno, que es mucho tiempo, que estuvo muy complicado en cuanto a que no fue un video musical, hubo intervenciones de los youtubers que hablan y dan un bonito mensaje. Y por ejemplo hay una cosa que yo sí celebro mucho, que aunque sea por una fracción de segundos, aparece una imagen de un youtuber que es una persona que no tiene la edad promedio de los youtubers y que es un maestro de matemáticas, no sé de dónde es, pero le dan un peso que yo no había visto en ninguno a la cuestión educativa de YouTube. Y yo eso simbólicamente lo celebro súper. Pero todo lo demás sí me pareció un poco extraño. Y no nada más a mí, que por eso no nada más estoy poniendo mi opinión personal, sino que 12 millones de personas hasta ahorita están de acuerdo en que este video está fatal. ¿Qué significa esto? Que de las 138 millones de vistas que tiene este video, ya ven que tiene estos iconitos de like, el dedito arriba, y dislike del dedito abajo. Bueno, 2.2 millones de personas le han dado dedito arriba y 12 millones le han dado dedito abajo o el dislike. ¿Y qué sucede con esto? Que esto convierte al YouTube Rewind 2018 en el video menos gustado de la plataforma o el que tiene más dislikes hasta el momento en toda la historia de YouTube. Y lo que más es, lo más interesante es que es un video propio de YouTube, ¿no? No es cualquier otra cosa. Es un video propio de YouTube el que acumula el mayor número de dislikes hasta el momento en su historia. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué inicié con este muy muy largo preámbulo sobre por qué ver a YouTube como una industria y entenderla como tal? Porque esto que está pasando y todo lo que uno puede leer entre las quejas y los comentarios ya es muy parecido al funcionamiento de las industrias como las hemos conocido hasta ahora en cuanto a industrias culturales. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién decide qué? ¿Por qué están los que están? Puedo por lo menos mencionar que yo para hacer este podcast vi el video reacción de Gabriel Montiel del Wherever y de Luisito Comunica. Y ambos mencionan cosas que son interesantes de tomar en cuenta.
Gabriel Montiel, que no es como tampoco de mis favoritos y que además es un tipo que todo este año ha tenido una queja constante con YouTube por millones de razones. Cambió incluso su cuenta, dejó inactiva Wherever y abrió otra, Gaborever se llama. Y en realidad él ha tenido muchas inconformidades con YouTube. De tal suerte que él ha ido migrando sus contenidos a plataformas como Twitch. Que Twitch ha tenido una relevancia este año importantísima como un espacio en donde la gente que tiene contenidos mucho más especializados, es decir, aquellos que tienen interés y gusto por los videojuegos, están empezando a encontrar en Twitch una opción ya no nada más de consulta o de consumo, sino también de creación. Entonces, el movimiento que está llevando la migración de gente de YouTube a Twitch es importante. Y lo que opina Gabriel Montiel eventualmente tiene mucha relevancia porque el tipo es uno de los iniciadores indiscutibles de todo el movimiento en México y creo que su opinión tiene mucho peso en este contexto. Y él decía, que a él lo invitaron para este año, se lesionó y no pudo ir. Pero entre todo lo que comenta en su video es que se pregunta quién decide quién va y quién no. Porque empieza a dar estadísticas y dice, a ver, desde que el rewind se está haciendo, yo he podido tener estos lugares en las vistas internacionales. Y entonces empieza a dar cifras, ¿no? En el año fulano yo tenía el 5º lugar, en el año fulano yo estaba en el 5º lugar. Y solo me han invitado a un rewind que fue el del año pasado y a este que no pudo ir. Y entonces dice, bueno, ¿quién decide? Por ejemplo, en el caso de su hermano, que dice, no, pues le da mucho gusto que haya ido su hermano, pero dice, ¿quién decide que va como Gabriel Montiel y no como el Escorpión Dorado, que sus vistas van mucho más en torno al Escorpión Dorado que a lo que hace en La Lata? Y lo complemento con lo que decía también Luisito Comunica, en cuanto a lo que él va hablando de su experiencia dentro de lo que fue la grabación. Y decía, por ejemplo, que hay una parte en donde él sale hablando y que toda esa parte es hablada y la habla una chica que es youtuber gringa. Y entonces de pronto Luisito Comunica a ver también cuáles son estos criterios en donde esta chica la están poniendo como el centro de este segmento, cuando es una chava que hace 9 meses no tiene actividad en su canal y se supone que esto es lo relevante del año. Entonces, ¿cuál es el criterio de selección de YouTube? ¿Cómo deciden los temas? Bla, 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 bla. Entonces, si lo pensamos y decimos, a ver, ¿y entonces quién decidía quiénes eran los que conformaban el Star System de Televisa? ¿Quién decidía quién era la estrella y por qué? ¿Se toman en cuenta los likes? ¿Se toman en cuenta los nexos que tienen las personas con la publicidad? Esto es un asunto interesante y por eso es que a mí me gusta mucho ya ir tomando esto como más en serio, porque ya lo necesitamos. Esto ya necesita una mirada que trascienda únicamente la defensa de decir YouTube es la plataforma para todos los usuarios, todos podemos producir y todos tenemos la posibilidad. Cuidado, porque ya llega un momento en el que YouTube, ellos mismos establecen muy claro hasta dónde dejas de ser una simple persona que crea comunidad y hasta dónde ya empiezas a ser el usuario que monetiza, con cuántos likes monetizas, con cuántos likes empiezas a tener o seguidores, empiezas a tener una relación directa con YouTube o cuándo te toman en cuenta para que te puedan mandar o puedas ser candidato de ir a un YouTube Next o a un YouTube Broadcast o cualquiera de estas posibilidades que tienen de hacerte parte de. Y sobre todo, en qué minuto empiezas a tener un trato directo con esta otra forma de mercantilización de estos productos o de estos bienes simbólicos, que todo gira en torno a un contexto pues económico, ¿no? Seríamos muy ingenuos de creer que YouTube solo quiere poner al alcance de todos
un espacio para que todos podamos ser productores y no relacionar esto con una fuente de ingreso. Cuál es su beneficio y cuál es el costo que nosotros pagamos ante eso. Y tiene que ver a lo mejor con, hay algunos libros, como por ejemplo el de Editorial Gediza, que se llama La comunicación móvil hacia un nuevo ecosistema digital. Y hay aquí un ensayo que se llama El audiovisual móvil, televisión y video. Y entre otras cosas, los autores van haciendo una reflexión. Ya tiene un poquito de años, bueno, no muchos, la verdad es que no está tan viejo, pero bueno, todavía entra muy bien esta reflexión en lo que podemos ir delineando desde 2013, o sea que todavía cae muy bien. Y esta situación que ellos van... esta situación que ellos van poco a poco describiendo en cuanto a los modelos de negocio y en cuanto a cuáles cuáles son sus fuentes de ingreso. Y entonces, bueno, pues tienen esta específicamente, que me parece que es la que aplica para YouTube, que es que el usuario paga, ya no nada, o sea, no hay un costo económico, digamos, directo el que se paga, pero sí hay un costo que viene con lo que tú ofreces como información al dar un like, por ejemplo, ¿no? Ya no nada más es un asunto de fidelización o de seguimiento o incluso de convergencia hacia otras redes, sino a lo que tú estás pagando, como dar información a los anunciantes, y que tampoco es como que se parezca o se diferencie mucho, a lo que teníamos como el modelo televisivo. Ojo. Y quiero terminar esta reflexión, digamos, poniendo también en la mesa, para ir redondeando el tema, una nota que yo incluso compartí en mis redes sociales, que no entendí muy bien ya si era realidad o no. Hace una semana la escuché en un podcast y la estaban dando por verdadera, que es que YouTube ha determinado que a partir del 2020 van a dejar de tener esta opción o esta creación de contenidos de manera guionada. ¿Qué entendemos por esto? Que todas estas series como Cobra Kai y como muchas otras que han salido quizás sin pena ni gloria con el sello de YouTube Originals, van a desaparecer eventualmente porque le sale muy cara a la plataforma y no han tenido el éxito que ellos hubieran querido para funcionar como un modelo de negocios mediante una suscripción, en donde uno paga una cuota y puedes ver series originales. Yo, por ejemplo, no sé, y me alarmó un poco el hecho de saber que salió la serie de Sobreviví, de Sofía Niño de Rivera, que yo solo vi, yo no pago mi suscripción de YouTube, debo de ser honesta, pero vi el primer capítulo que liberaron y me pareció muy agradable. No soy muy fan de Sofía, me pareció muy agradable la serie, me parece incluso arriesgado que YouTube haya querido hacer en México un programa original que tuviera que ver con comedia, porque la comedia en México está muy castigada. Y además, creo que fue un pensamiento en tendencia, porque lo mismo está haciendo Amazon Prime con esto que se llama LOL, que acaba de sacar Eugenio Derbez, que justo ya estaba lloviendo. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para otra reflexión. Pero a lo que voy es que, según esta nota, estos programas que tienen que ver con una ficción y que tienen que ver con un guión y que tienen que ver con una cuestión económica importante, porque la inversión que se hace para estos productos es muy fuerte, ellos están determinando que para el 2020 van a eliminar todo esto, aunque van a seguir generando creaciones originales no guionadas. Y ellos, en la nota que compartí, dicen que lo que van a estar haciendo entonces es que sí van a generar contenidos originales, pero en un formato mucho más reality de celebridades. Entonces yo me pongo a pensar, ok, se supone que una buena parte de los contenidos que encontramos en YouTube y que eventualmente han migrado para otras
redes sociales u otras plataformas como Instagram con las Insta Stories, que creo que es lo más inmediato, es esta evolución del concepto del blog con V, que es el día a día de alguien. Entonces de pronto lo podemos ver en YouTube de una manera editada o ya no. O por ejemplo como en las Insta Stories que te daba Instagram y que ahora ya, si ustedes se han dado cuenta, ya hay un modelo de Insta Stories, pero para YouTube, que no es para todos, evidentemente, y por eso vuelvo al punto de la industria, que es para todos y que no. Entonces, en esta situación ya que parece un poco menos democrática que antes, YouTube le está dando la oportunidad a los que tengan arriba de no sé cuántos suscriptores de hacer sus propias Insta Stories, y a lo mejor de ahí derivar un concepto de blog o de vida cotidiana o de lo que ustedes quieran, pero tiene relevancia con el tema del blog porque casi todas las historias tienen que ver con eso, con vida cotidiana, y ya no encontrarlas tanto en esta forma editada. Y entonces cuando nos dicen que lo más posible, porque insisto, no fue un dato que yo haya confirmado, lo oí que ya lo tenían confirmado, pero yo todavía no lo sé, que digan que lo que quieren hacer ahora a partir del 2020 son contenidos que tengan que ver con realidad, celebridades. Y entonces digo, ¿de verdad eso es lo que necesitamos? ¿De verdad seguimos necesitando que YouTube genere contenidos originales y que les invierta una lana para algo que se supone que ellos han puesto la plataforma para que cualquiera lo produzca como pueda y como se le dé la gana? Y pues peor aún, ¿no se supone que de toda esa basura es de la que estábamos huyendo? Ya no nada más en la televisión abierta, sino en el cable, caso y Entertainment-Kardashians, o lo que ustedes quieran. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué seguimos viendo a la televisión como un medio y queriéndolo poner desde un punto de vista crítico y poniéndole antorchas y todo esto por delante para seguir diciendo es que el gobierno, bueno, que ahora con la cuarta transformación uno ya no sabe, pero ¿cómo vamos a superar el hecho de toda esta forma ideológica de entender la televisión si no somos capaces de ponerle la misma carga a algo como YouTube, que claramente nos está dando señales constantes de que el contenido está dejando de ser lo relevante, o parecería, y hay ya un entorno de industria en donde hay intereses totalmente claros, en donde hay una economía totalmente clara que se mueve y donde hay cosas que empiezan a trascender un poco a la opinión del público. Y ese es a mí el tema que me interesa mucho poner sobre la mesa y que después de 28 minutos de tanto hablar, pues quería yo platicar con ustedes y bueno, pues dejar pensándolos, no sé, para que ustedes me platiquen qué opinan, están de acuerdo, no están de acuerdo, les gusta, no les gusta. Y bueno, pues esto fue el TV Podcast de esta semana. Ya verán que hay muchas cosas que vienen, me gustaría muchísimo después platicarles de varios proyectos porque tengo dos. Bueno, esta semana ya, sin excusa ni pretexto, ahora sí sale el ebook, porque me había tardado un poco por un trámite que estaba yo haciendo respecto al ebook, entonces lo había yo guardado un poco en el bolsillo, pero esta semana ya sale, así que por favor estén muy pendientes de este manual de formatos audiovisuales del siglo XXI, televisión e internet, que de verdad les va a complementar mucho su experiencia, o eso pretende ser, y ojalá que si ustedes están estudiando comunicación o si están haciendo o por hacer una tesis que tenga que ver con YouTube, de verdad les va a servir muchísimo. Y esto va a crecer, les juro que Ratona de Televisión el próximo año va a crecer un montón. Tengo un plan para enero, o bueno, no estoy muy segura en qué fecha lo voy a armar, porque les digo que, bueno, no les había yo dicho, pero estoy a mitad de una mudanza, entonces no sé cómo va a estar el asunto, pero creo que todo lo que viene va a estar muy padre. Vamos a tener muchas oportunidades. Bueno, yo, Raquel, voy a tener mucha oportunidad de estar más cerca de ustedes, de la gente que pues sigue este concepto, y a la gente que quiera de alguna manera seguir este concepto. Creo que hay posibilidades de que mucha más gente se una a esta comunidad, lo cual me tiene así loca de la emoción, y ya quiero contarles mil cosas, pero me tengo que ir con calma, con mesura, porque pues
tengo que estructurar muy bien los proyectos. Pero la verdad, van a tener noticias muy padres. Si ustedes por alguna extraña razón no saben de qué se trata, entren a mi página www.ratonadetv.com, que también está a punto de cambiar. La he ido modificando, pero van a ver que va a haber un cambio interesante. Y ahí van a encontrar algunas cosas. Por ahora, pues les platicaré del ebook. Y estén muy pendientes en mis redes sociales. A mí me encuentran en Facebook, me encuentran en Instagram, que también me voy a aplicar más al Instagram, en Twitter y, por supuesto, en YouTube. No sé si ya lo dije. En Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube, exacto. Bueno, mi nombre es Raquel, me dio muchísimo gusto y si no nos vemos o no nos escuchamos en otro video o en otro podcast, pues que tengan unas muy felices fiestas, que sean épocas muy bonitas y que lo que veamos y consumimos y que nos llegue por medios audiovisuales nos dé un entretenimiento y un disfrute padrísimo, pero que después pues nos dé también la oportunidad de pensar y de reflexionar y de trascender un poco a la crítica colérica que solo viene del hígado y no de la razón. Yo soy Raquel, soy Ratona de TV y muchas felicidades. Nos estaremos oyendo en otro espacio más. Bye.